Buen día. Continuamos con el tema 2 en su segunda parte, que trata acerca de la sustentación en alas rectas. Para empezar, vamos a ver cómo sucede de manera de observación la sustentación en alas rectas. Tenemos una ala recta enfrentada con una corriente de flujo y ella genera una distribución de sustentación para las diferentes secciones de perfil de esta misma. Pero resulta que esta distribución no es igual en todas las secciones del ala, sino que la sumatoria de cada una, de la magnitud, genera una distribución, como se observa acá. Y toda esa distribución está centrada en lo llamado la línea de centro aerodinámico. Otra observación que se puede hacer es respecto a la presión que se está generando en las diferentes regiones del ala. En la región superior del ala se observa una región que es relativamente más baja que en la parte inferior de esta. Y esto hace además que se genere sustentación que el aire que está en la parte inferior tienda a pasar para arriba del ala, pero por la sección, por las puntas del ala. El aire en la parte inferior entonces va a tender a irse hacia afuera, hacia la sección exterior de esta respecto a las puntas del ala, mientras que está en la parte superior tiende a irse hacia adentro, mostrando algo como lo que está aquí. Esto tiene como resultado, aquí como observan en esta foto tomada de Flirk, en la fuente respectiva mostrada, que se produzca un remolino, o bien ya mejor llamado vórtice, que tiene como un origen en la punta del ala. Pienso que dije que tiene como el origen, como un origen, como si fuese el origen de la punta del ala, pero realmente no lo es. Y se forma ese remolino que está detrás de este, o vórtice. Ahora visto a través de simulaciones computacionales llevadas a cabo con el método de los paneles, se observa que el flujo del aire que pasa por la punta del ala tiende a hacer eso, tiende a subir a través de la punta, se pasa de abajo para arriba y se produce, como observa aquí, el vórtice. También visto a través de simulaciones computacionales con flujo no estacionario, se observa, en este caso esto que se muestra aquí no es el flujo, lo que es algo llamado onda, que es una zona de vorticidad cero. O sea, es como la condición de Kuta prolongada, pero en 3 dimensiones. Y se observa que se producen estos vórtices. Pero les coloco esta imagen para destacar que estos vórtices no se están generando solamente en la punta del ala, no es que sino que es toda el ala, todo el flujo que está sobre el ala pasa sobre esta, tiende a hacer esto y produce que todo el campo de flujo detrás ya se deforme de esta manera. Como se observa acá, piensa que estos son medidas en metros, entonces son ya 400 metros hacia atrás y todavía está el vórtice formándose detrás del ala, mientras que el ala tiene unos escasos 5 metros de envergadura aproximadamente. Ahora, ¿qué produce esto? Esto produce que la sustentación de un ala respecto a la de un perfil tenga diferencias parecidas a las mostradas aquí. Entonces la sustentación no es que es más baja, sino que la pendiente de la sustentación es diferente, generalmente menor a la del perfil. Y a veces, bueno, puede ser que el CL máximo sea menor, pero a veces eso depende del ala, de repente de las configuraciones. Realmente necesita hacer estudio, pero generalmente se muestra como este acá. Y la otra variación muy importante es que mientras que el perfil solamente está generando resistencia por fricción y por desprendimiento, o sea, resistencia de presión, o sea, que solamente lo que llamaríamos resistencia parásita, el ala está generando una resistencia adicional que muestra toda esta diferencia que está acá, que es llamada resistencia inducida, que es una de las resistencias que les mostré en uno de los videos anteriores, pero en este caso está destinada justamente a ese flujo tridimensional que está generando una presión adversa al avance del ala, pero solamente que es inducida o debida a la sustentación. Ahora vamos a ver una teoría muy aceptada
y famosa que explica esto. Se llama la teoría de la línea de sustentación de Brand, o Brand Leaf Line Theory. Brand publicó originalmente esta teoría en alemán en el año 1918, con el nombre que ustedes pueden ver aquí, Tragflugentheorie, que traducido al castellano es la teoría del hidroplano o el hidroala. En inglés se tradujo y se publicó en 1921 con este nombre, Application of Modern Aerodynamics to Aeronautics, o sea, aplicaciones de la aerodinámica moderna a la aeronáutica. Esta teoría es válida para alas rectas simétricas en régimen subsónico en flujo potencial, no viscoso, irrotacional e incompresible. Ahora, esta teoría que nos muestra. Primero tenemos una sección que es un ala, con una distribución de sustentación sobre la sí misma. La teoría de la línea de sustentación de Brand establece que el ala puede ser representada por un sistema de vórtices de herradura, como se observa en la imagen. En esta, cada línea representa un vórtice y la forma de estar superimpuesto en el ala generaría una sustentación con una distribución específica dada. Pero estos no pueden quedar simplemente allí, sino que giran colocándose o doblan colocándose de esta forma, que es la forma de herradura, dando otra intensidad del vórtice, lo cual estaría generando justamente ese giro del fluido que se ve como si fuesen vórtices o ese torbellino que pareciese salir solamente de la punta de ala, pero como observamos, en verdad está formado por todo el ala. Esta superimposición de herraduras de vórtices en el ala, como se observa, es más intensa en el centro. Entonces, por lo tanto, está generando mayor circulación en el centro del ala y menor hacia las puntas. Y la variación de circulación a lo largo de la envergadura, como se muestra acá, nos mostraría entonces cuánto es el valor de la circulación a lo largo de la envergadura y la distribución de esta. Las fuerzas bidimensionales ya las conocemos como lo que se muestra acá. La sustentación es igual al producto de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la circulación. En este caso del ala, tendríamos entonces que este valor previamente mencionado sería la circulación local del fluido. La resistencia inducida o resistencia del vórtice será igual a menos la densidad del fluido por la velocidad inducida, que es la velocidad que se induce con una variación vertical al fluido, al ala que tiene el fluido, por la circulación local. Cuando se hace una integral que va desde una punta hasta la otra, como observa aquí, tendríamos la sustentación y la resistencia del vórtice o inducida generada por el ala. Brand estableció que esta distribución, para facilitar los cálculos, podía suponerse como una distribución elíptica. De esta forma. De esta forma estaba representando justamente un ala elíptica. Ahora, para un ala de cualquier forma en planta, la distribución se aproxima por medio de una serie de Fourier, como se observa acá. En esta serie de Fourier, la circulación queda principalmente en función, que se observa aquí, que es la envergadura por 4 por la corriente libre, de esta serie de Fourier, que es donde tenemos una serie de coeficientes impares para una distribución simétrica. Y en este caso, como se observa, este ángulo θ será el ángulo de posición a lo largo de la envergadura. O sea, es una transformación de coordenadas de la coordenada y previamente mostrada a una coordenada, en este caso radial. De esta manera, llevando a cabo la álgebra necesaria, se obtiene que el coeficiente de sustentación es igual al primer coeficiente que se obtiene de esta serie de Fourier por pi por el alargamiento, y el coeficiente de resistencia inducida
queda como la sustentación al cuadrado entre pi por el alargamiento por esta serie mostrada acá. Todo esto se termina llamando capa D, que es el factor de resistencia inducida. Y esta expresión teórica puede aproximarse como lo siguiente, como que el coeficiente de resistencia inducida es igual a K por el coeficiente de sustentación al cuadrado. No confundan K con capa D. Capa D es el factor de resistencia inducida debido a la forma en planta del ala. Y K es el factor de resistencia inducida, que generalmente se obtiene experimentalmente buscando aproximar los valores que se obtienen, por ejemplo, obtenidos en un túnel de viento o prueba de vuelo, para que pueda ocurrir esta relación. Entonces, Pran para una distribución elíptica obtuvo que el coeficiente de resistencia inducida era igual a esto, es decir, que capa D era igual a 0. En el informe mostrado de Pran, no el que está en alemán, el que fue traducido al inglés, pero fue original del trabajo de Pran, se muestran estas gráficas, que fueron obtenidas experimentalmente para alas con perfiles simétricos a diferentes alargamientos. En este caso tenemos la sustentación por el ángulo de ataque, no confundan estos valores aunque son muy elevados, porque no es que el coeficiente de sustentación llega hasta 120, son valores que mostraba Pran en base a una escala dada. Y aquí tenemos el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia como tal, no resistencia inducida, sino resistencia. Ahora, fíjense lo siguiente, donde muestra las relaciones de aspecto, y lo llamo relación de aspecto porque muestra 1 a 1, o sea, la cuerda con la envergadura, la cuerda con la envergadura, la cuerda con la envergadura, es decir, esto es el alargamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y fíjense cómo cambia, por ejemplo, en este caso, la pendiente de la curva de sustentación con el alargamiento. Fíjense también cómo cambia el coeficiente de sustentación máximo. Fíjense también cómo cambia la resistencia inducida para un ala que tiene la misma forma en planta, o sea, la misma perfil, que es un perfil simétrico, con la misma forma en planta, simplemente por el cambio de alargamiento, obtenemos que la resistencia inducida cada vez es mayor. Es decir, que el ala con menos alargamiento va a tener una resistencia inducida mucho más elevada. Si observamos estas ecuaciones que se encuentran, que fueron tomadas o creadas por Warren Phillips publicadas en el 2004, que están basadas en todas las teorías relacionadas con la sustentación, pero vamos a decir llevadas a la modernidad, llevadas a este siglo. Vemos que el alargamiento está fuertemente relacionado con lo que tiene que ver la pendiente de la curva de sustentación y el coeficiente de resistencia inducida. Vemos que esto es una ecuación que ya vimos previamente en una lámina previa, y vemos que la pendiente de la curva de sustentación depende de la pendiente de la curva de sustentación del perfil. Observa aquí, tenemos pi por el alargamiento y este factor, que es el factor de la pendiente de sustentación o lift slope factor, y este es el factor de resistencia inducida previamente hemos mencionado. Ahora, estos valores van a depender de la forma en planta del ala como tal, y se establecieron desde hace mucho tiempo unas formas aproximadas para obtenerlo. Sin embargo, Warren Phillips llega a una forma final, o sea que son unas tablas que vamos a ver a continuación. Pero para seguir con esto, ya sabemos que la elíptica tiene una distribución de sustentación elíptica. Entonces, esta distribución elíptica conlleva una máxima eficiencia y conlleva a que estos valores sean iguales a 0 ambos dos. Y tendríamos la misma expresión que dedujo Pran para una ala elíptica. Y en este caso, si esto es igual a 0, tendríamos que la expresión quedaría como está acá, solamente. Y quedaría solamente dependiente entonces del alargamiento. A mayor alargamiento, tendríamos este valor un poco más aproximado a este, el del perfil con el del ala. Sin embargo, nunca serían iguales, solamente un alargamiento infinito, que sería justamente entonces lo que es el perfil.
Aquí tenemos las curvas que muestra Warren Phillips en su artículo del 2004. Previamente Glauert había hecho una gráfica muy similar a la que se muestra acá para efectos de resistencia inducida, donde se muestran las relaciones que hay. Esto fue obtenido por medio de una aproximación numérica, tal cual como mostré previamente, a través de la serie de Fourier. De hecho, uno mismo la puede hacer, si sabe hacerlo, o sea, en Excel o cualquier de estas cuestiones. Ahora, ¿cómo se utilizan estas gráficas? La idea es obtener capa L y capa D, conociendo previamente el estrechamiento y el alargamiento del ala. Usemos un ejemplo breve aquí para explicar. Suponemos que tenemos un alargamiento 8 y un estrechamiento de 0,68. Entonces buscamos el estrechamiento de 0,68, alargamiento 8, y tenemos que el capa L es igual a 0,021. Estrechamiento 0,68, alargamiento 8, y tenemos un capa D de 0,031, como se observa acá. En esta gráfica también podemos ver algo interesante. Sabemos que cuando estos valores son iguales a 0, o sea que están acá, tenemos un ala con una máxima eficiencia. Entonces, ninguna de estas está llegando a una máxima eficiencia, o sea, alas trapezoidales o, en el caso que el estrechamiento sea igual a 1, alas rectas. Observamos que el ala recta tendría estas eficiencias acá que son bastante malas respecto a las trapezoidales que tengan estrechamiento, es decir, entre 0,30 o 0,4. Si vemos un estrechamiento entre 0,30 y 0,4, 0,30 y 0,38, que sería este tramo de acá, observamos que tenemos la eficiencia máxima para capa L, o los valores mínimos de capa L y de capa D. O sea, una máxima eficiencia para esa forma en planta del ala, pero nunca van a llegar a ser como un ala elíptica. Y también observamos que el ala rectangular es bastante ineficiente, para decirlo de una manera, porque los capa D son bastante elevados, como estamos viendo acá, y los capa L también, respecto a lo que obtendría un ala trapezoidal. Pero si vemos alas trapezoidales con estrechamiento muy pequeños, observamos que son aún más ineficientes que alas rectangulares. Vamos a ver justamente esta diferencia entre las alas trapezoidales, rectangulares y elípticas por medio de la distribución de sustentación que se obtiene de estas. Esto es una gráfica que nos muestra la sustentación local entre la sustentación completa del ala. Entonces, los valores pueden variar, pero la sustentación local a lo largo del ala entre la sustentación total de esta. Y esto es a lo largo de la envergadura. Fíjense que es la coordenada Y a lo largo de la envergadura, o sea, todo lo que está en este tramo de acá. Como se observa acá, para una ala recta elíptica, que es el ala con la máxima eficiencia, esto todo es igual a 1. O sea, la distribución de sustentación es constante de esta manera. No crean que la distribución de sustentación se refiere a cómo está distribuida la sustentación, sino tienen que hacer esta relación, tienen que tomar la sustentación local entre la sustentación que genera el ala y llevar a cabo esta gráfica. Ahora, para una ala recta rectangular, esta más o menos se muestra así. O sea, fíjense que nada que ver con la previa, con la distribución, vamos a decir, de máxima eficiencia. Y para una ala trapezoidal tenemos esto. Tal vez para una ala trapezoidal podemos, al observar esto, explicar por qué tiene más eficiencia que el ala rectangular, porque está como que busca cubrir más estos tramos que la rectangular. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto además de la parte de lo que llamaríamos la eficiencia? También tiene que ver con lo que tiene que ver con la entrada en pérdida. Resulta que las alas entran en pérdida cuando sus secciones respectivas van entrando en pérdida de forma individual, como si fuese un fenómeno de 2 dimensiones y no de 3 dimensiones. Pero esto quiere decir que entonces la sustentación local del ala debe alcanzar el CL máximo local para que ocurra la pérdida. De hecho, hay ciertas técnicas, aproximaciones y teorías que establecen esto y comparan sus resultados con resultados experimentales, consiguiendo una buena coincidencia. O sea, básicamente lo que dicen
es que la sustentación local que se obtiene de una sección al alcanzar el CL máximo de la sección respectiva en 2D, o sea en 2 dimensiones, entra en pérdida esa sección. De acuerdo a esto, entonces una ala recta elíptica entraría en pérdida ¿cómo? Entraría en pérdida completamente toda de un solo golpe, porque todas sus secciones llegarían al CL máximo al mismo tiempo. Pero una ala recta rectangular, por el contrario, entraría en pérdida solamente primero esta sección, la que alcanza el punto máximo, o sea, la que está más pegado al centro. Y la trapezoidal solamente esta sección. Y de hecho, experimentalmente, eso es lo que se observa. Lo que estoy mostrando acá en esta forma dibujada es lo que se observa experimentalmente de cómo entran en pérdida estos 3 tipos de alas. Las alas rectangulares entran en pérdida generalmente por su centro, una zona muy centrada, y se va distribuyendo como observa acá, a medida que el carro en ángulo de ataque superior va llegando a las diferentes líneas al CL máximo. La trapezoidal por acá, claro, depende también el valor del estrechamiento de la trapezoidal respectiva, porque puede ser más para acá o más hacia la otra zona. Y las elípticas, todas de un solo golpe. De hecho, ustedes pueden observar hoy en día muy pocas aeronaves a lo largo de la historia que tuviesen ala elíptica. El avión más famoso que tuvo ala elíptica fue el Spitfire, un caza británico muy usado durante la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo también se ha usado en años posteriores, tuvo otras apariciones posteriores a esto. Pero aparte de eso es algo muy poco visto. Y sin embargo, al saber y conocer ahora a través de esta que estoy contando en este video, que el rectangular es tan ineficiente, podemos entender por qué sigue siendo utilizado hoy en día, porque su entrada en pérdida es muy paulatina y de hecho algo que se puede sentir, de decirlo de una manera, por una tripulación de aeronave, porque empieza en el centro. Se va a sentir, vamos a decir, un golpeteo en la cola del ala, porque va a generar una turbulencia que llega a la cola del ala. Mientras que la trapezoidal entra en pérdida en una zona que generalmente están ubicadas alerones y otras superficies hipersustentadoras, o sea que puede ser hasta peligroso. Sin embargo, es bastante utilizado. Pero es una forma de poder explicar. Realmente el diseño de aeronaves es mucho más que una sola cuestión. Son bastantes que se toman en cuenta a la hora de hacerlo y moralmente cuando se consigue un problema siempre hay una solución. O sea que, por ejemplo, se podrían seguir usando las rectas elípticas, pero tal vez simplemente no han querido hacerlo. Con esto terminamos esta segunda parte. Continúen con la parte 3 que trata acerca de sustentación en alas de